Hechos alucinantes sobre Satanás que solo unas pocas personas conocen. Hay muchos misterios e incluso hasta terroríficos que muy pocos conocen sobre Satanás y que lo dice en la Biblia sobre él. Quédate hasta el final del video y averígualo por ti mismo o misma. Antes de empezar, suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria. Hecho número 1. Satanás era originalmente un ángel. En la vasta extensión de la creación, en medio de los reinos celestiales donde el Todopoderoso preside con luz y santidad inaccesibles, surgió un ser de belleza y sabiduría incomparables. Esta magnífica criatura, descrita por el profeta Ezequiel como sello de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza, no era otro que Lucifer, uno de los ángeles más espléndidos de Dios. Adornado con toda piedra preciosa imaginable, diamantes, jaspe, zafiros y oro, su apariencia era el epítome de la grandeza celestial. Él era el querubín ungido, cubierto y ordenado por Dios mismo, caminando entre las piedras ardientes de la montaña sagrada. Desde el día de su creación, él era perfecto en sus caminos. Este ser maravilloso, Lucifer, habitaba en el Edén, el jardín de Dios. No era simplemente otra criatura, sino que fue creado más alto que la mayoría de los seres jamás concebidos. Algunos teólogos incluso argumentan que él era el más elevado de todos los seres creados. Su papel era de gran importancia, sirviendo como querubín protector, una posición de honor y autoridad. La esencia misma de la belleza y la sabiduría estaba encarnada en él. Pero dentro de esta criatura perfecta y majestuosa, un cambio insondable para muchos comenzó a echar raíces, marcando un momento crucial en la historia del universo. A pesar de la perfección de su creación y la alta posición que se le concedió, un corazón de orgullo comenzó a hincharse dentro de Lucifer. Isaías habla de Lucifer, quien dijo en su corazón: ascenderé al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré también en el monte de la congregación, en los lados del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes, seré como el más alto. Estas palabras capturan la esencia de la rebelión, el deseo no solo de belleza o posición, sino de igualdad con Dios mismo. Las Escrituras no especifican cuánto tiempo sirvió Lucifer fielmente como un ángel santo antes de su caída, pero describen vívidamente las consecuencias de su rebelión. Fuera de los reinos celestiales, Lucifer, ahora Satanás, se convirtió en el adversario no solo de Dios, sino de toda la creación. Ezequiel se lamenta de que fueras irreprochable en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se encontró maldad en ti. Tu corazón se enorgulleció a causa de tu belleza y corrompiste tu sabiduría debido a tu esplendor. Este hecho sobre Satanás nos revela la naturaleza del orgullo y cuán verdaderamente siniestro es. El orgullo es tan poderoso que capturó el corazón y la imaginación de un ser que una vez caminó en la presencia de Dios. Capturó el corazón de un ser que fue perfeccionado, un ser que conocía muy bien el gran poder y la majestad de Dios y aún así, capturó el corazón de este poderoso ángel. Tú y yo, mis hermanos y hermanas, no somos inmunes a ello. Tú y yo no somos inmunes al orgullo. El orgullo es algo que Dios odia. El orgullo viene antes de la destrucción. El libro de Proverbios nos recuerda que Dios odia una mirada orgullosa, y Lucifer es el ejemplo perfecto de cuánto odia Dios esto. Hecho número 2. El orgullo. Lucifer imita a los santos ángeles de Dios para engañarte. Segunda de Corintios 11 versículo 14 dice: y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz. Lucifer y sus ángeles caídos fueron una vez santos ángeles que ministraron en la misma presencia de Dios. Ellos entienden a los santos ángeles mucho mejor que nosotros. Ellos entienden el mundo espiritual mucho mejor que nosotros y, con toda honestidad, entienden a los seres humanos mucho mejor que nosotros. No es de extrañar que puedan engañar a los seres humanos. Hollywood y la cultura popular han retratado a Satanás como un individuo de piel roja, cuernos y una horca, pero ese no es Satanás. Él vendrá como un ángel de luz.
La única manera de protegerte del engaño no es poniendo tu fe en un hombre, los seres humanos, señales, maravillas o milagros. La única manera de protegerte del engaño es poner tu fe en la palabra de Dios. Acuérdate de lo que dice la palabra de Dios. La Biblia lo dice tan claramente en Gálatas 1 del 8 al 9, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La Biblia nos advierte que nunca confiemos en un ángel que predique otro evangelio distinto al anterior. ¿Sabes que las religiones reales se han iniciado basándose en un individuo que afirma haber sido visitado por ángeles? No dudo que estas personas hayan tenido visitas de ángeles. No dudo ni por un segundo que estas otras religiones hayan tenido visitas de lo que creen que son los ángeles de Dios, cuando en realidad era Satanás o sus ángeles caídos. Y estos ángeles vinieron a ellos con revelación divina, predicando otro evangelio. Millones han sido descarriados porque un hombre afirma que vio y escuchó a un ángel. Piénsalo, si Satanás realmente es el padre de la mentira, ¿qué mejor manera de engañar a la gente que acercarse a ellos como buenos y santos? ¿Qué mejor manera de engañar a la gente que señalarles en la dirección equivocada pero hacerles pensar que es la dirección correcta? Nadie en su sano juicio seguiría una religión que dice que este es el camino al infierno, pero la gente seguirá una religión falsa que creen que les dará vida eterna, pero que en realidad los envía al infierno. El engaño es real y el engaño no es una broma. La gente tiene esta percepción de que Satanás odia la religión, no es así, la ama. La religión es una de sus mayores herramientas para el engaño. Piensen en los miles de millones y miles de millones de personas que ha extraviado con la religión. Gálatas 1 del 8 al 9, pero aunque nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué sería necesaria tal advertencia en la palabra de Dios? La respuesta está en la naturaleza y los planes de nuestro adversario, Satanás, conocido como el padre de las mentiras. La experiencia de Satanás radica en el engaño y la mala dirección. Su objetivo no es simplemente tentar, sino desviar para corromper el fundamento de nuestra fe mediante la introducción de falsedades, tan sutiles que podrían confundirse con verdades divinas. Es un testimonio de su astucia que la advertencia en Gálatas contemple la posibilidad de que los ángeles, seres típicamente asociados con lo divino y lo santo, sean los portadores de este falso evangelio. Esta inclusión sirve para recordarnos que el engaño puede venir envuelto en luz, haciendo del discernimiento no solo una virtud, sino una necesidad para los fieles. Satanás, como maestro engañador, no restringe sus esfuerzos a lo fácilmente descartable o abiertamente malvado, sino que opera en el ámbito de lo casi verdadero, las verdades a medias y las medias verdades. Las verdades están lo suficientemente torcidas como para alejarnos de la salvación. Su engaño está elaborado con una sofisticación que les permite penetrar profundamente en la conciencia de aquellos que no están cimentados en la palabra de Dios, lo que hace que la advertencia en Gálatas sea aún más crítica. Hecho número 3. Satanás entra en las personas. En Lucas 22 versículo 3, quien estaba contado entre los 12 en la sagrada narrativa de las Escrituras, nos encontramos con un momento de significado escalofriante cuando leemos que Satanás entró en el de Judas. Este episodio tiene como telón de fondo los acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Jesucristo, sirviendo como un crudo recordatorio de las profundas realidades espirituales que operan dentro de la experiencia humana. El acto de traición de Judas, precipitado por esta siniestra influencia espiritual, no solo marcó un momento crucial en la historia de la salvación, sino que también reveló una verdad profunda sobre la susceptibilidad del corazón humano al dominio espiritual. La narrativa nos dice que Judas, uno de los 12 discípulos, fue llevado a traicionar al Mesías a las autoridades religiosas por 30 piezas de plata.
Esta traición no fue simplemente el resultado de la acción humana, debilidad o avaricia, fue la culminación de un proceso en el que Judas se abrió a la influencia satánica. Es un pensamiento aleccionador que Judas, que caminó con Jesús, fue testigo de sus milagros y escuchó sus enseñanzas, pudo alejarse tan completamente de la verdad que se permitiría ser utilizado como instrumento de la oscuridad. Esto subraya el terror del momento en que Judas, dotado de libre albedrío como cualquier otro, eligió ignorar o resistir la verdad que conocía, abriéndose así a la tentación satánica y, en última instancia, a la posesión. Este fenómeno en el que Satanás entra en una persona no sugiere una invasión física, sino más bien una profunda influencia o control espiritual, significa una rendición de la voluntad al enemigo. Un consentimiento para ser guiado por las fuerzas de la oscuridad en lugar de por la luz de la verdad de Dios. Este episodio con Judas sirve como una advertencia, iluminando la realidad de que incluso hoy en día los individuos pueden abrirse a tal influencia espiritual, permitiendo que sus corazones y acciones sean guiados por fuerzas que se oponen a Dios en nuestro mundo contemporáneo. La idea de que Satanás puede entrar en las personas, que hay quienes entre nosotros están llenos del espíritu del anticristo, puede parecer un concepto relegado a textos antiguos o al reino de la hipérbole espiritual. Sin embargo, la evidencia de tal influencia se manifiesta en las innumerables formas en que los individuos y las sociedades se alejan de los principios de amor, verdad y justicia que son las características del reino de Dios. Avaricia, odio, violencia y engaño. Estos son los frutos de un espíritu que busca usurpar el lugar de Dios en los corazones de hombres y mujeres. La realidad espiritual de nuestra existencia es que estamos involucrados en una batalla, no contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. La entrada de Satanás en Judas es una vívida ilustración de esta batalla, que nos muestra que nadie es inmune a los del enemigo si apartan su corazón de Dios. Hecho número 4. Satanás tiene hijos. En 1 de Juan 3 versículo 12 dice, no seas como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus propias acciones eran malas y las de su hermano eran justas. Caín pertenecía a Satanás, él era el hijo del mal. Él fue el primer hijo. Juan 8 versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Satanás es un asesino, y Caín también fue un asesino, mató a su hermano. Satanás es un mentiroso, y Caín también era un mentiroso, cuando el Señor le preguntó ¿dónde está tu hermano? Caín mintió, no sé, soy yo el guardián de mi hermano. Caín mintió. Caín fue advertido, el pecado está a la puerta. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de la palabra pecado, cómo una palabra tan pequeña puede causar tanta destrucción? Una palabra tan pequeña, pero cuán consumidora y destructiva es esta pequeña palabra de 3 letras en mi problema y en el tuyo. El primer asesinato en la historia de la humanidad ocurrió entre 2 hermanos. 7 veces en Génesis se nos recuerda que el primer asesinato no fue cometido entre 2 extraños, sino 2 hermanos. Esa es la naturaleza del pecado. El pecado es atroz, el pecado es monstruoso, el pecado es grotesco. ¿Su propio hermano? Caín es el primogénito sobre la faz de la tierra, y era del maligno. Satanás. Esto no está en la Biblia, pero deseo que la Biblia hubiera tenido un capítulo para contarnos la reacción de Adán y Eva cuando descubrieron que Caín, su hijo primogénito, había asesinado a su segundo hijo, porque este incidente es el primer caso real en el que Adán y Eva habrían sido testigos de las verdaderas ramificaciones de su pecado en el huerto, las verdaderas consecuencias de su pecado en el huerto. Me pregunto cuál fue la reacción de Eva cuando vio la sangre de Abel y vio la verdadera manifestación de su desobediencia. Me pregunto cuál fue la reacción de Eva cuando vio las verdaderas ramificaciones del pecado y todo su horror. Adán y Eva deben haberse mirado el uno al otro y preguntarse, ¿qué hemos hecho?
Es aterrador pensar que el pecado que comenzó con Adán es el mismo pecado que pasó a Caín, y no solo pasó a Caín, sino a toda la humanidad. Romanos 5 del 12 al 21, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de terminar, suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.